vamos a seguir pidiendo a Dios nuestro Señor por todos aquellos que ya se nos han adelantado, por el eterno descanso del señor Oscar que estamos pidiendo por él durante 30 días. Vamos a pedir por nuestros difuntos, por ustedes, por su salud, por su trabajo, por su familia, por todos los que hoy vienen a la Santa Misa. Oremos. Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, vamos a escuchar y a poner atención a la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor,
De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación de los cautivos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hoy en esta homilía vamos a hablar sobre los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles tiene Jesús? ¿Cuántos son? 12, ¿cierto? 12. ¿Saben sus nombres? Quiero pensar que sí. ¿Sí o no? ¿Sí saben sus nombres? ¿Cómo pues? Deben de saberlos. Los nombres de los 12 apóstoles. ¿Los apóstoles eran jóvenes o eran viejos? ¿Jóvenes? ¿Todos eran jóvenes? Algunos eran jóvenes, otros eran viejitos, ¿no? Algunos más o menos medio madurones. ¿Todos los apóstoles eran hombres, mujeres? Hombres. Ahí es, todos hombres. ¿A qué se dedicaban? ¿Todos los apóstoles tenían estudios? ¿A qué se dedicaban? Algunos a la pesca, ¿como quiénes? ¿Quién se dedicaba a la pesca? ¿Se acuerdan? Pedro, Santiago. ¿Algunos otros a qué cosa? Otros dicen que la mesa de los impuestos no falló. Otros dice que uno se dedicaba al cobrar el billullo, el impuesto, ¿verdad? Ese se dedicaba a cobrar los impuestos. ¿Cómo se llamaba ese que se cobraba los impuestos? Mateo, ¿no? Mateo, su trabajo de Mateo era cobrar impuestos. ¿Creen que a Mateo lo querían? Pues no. Mateo era un hombre no muy querido, porque se dedicaba a quitarle su dinerito a la gente. Pero fíjense, apóstoles, 12 hombres de diferentes edades, de diferentes trabajos, unos jóvenes, unos más viejitos. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan era joven, el apóstol Pedro era grande. Algunos eran pescadores, como Pedro, como Santiago. Otros se dedicaban a cobrar impuestos, como Mateo. Algunos tenían estudios, como Lucas, ¿no? Lucas era un doctor, ¿no?
Algunos tenían estudios, otros no tenían estudios. Pero al final, Dios, cuando decide llamar a alguien, no le importa si tiene estudios o no tiene estudios. Cuando Dios llama a alguien, no le importa si es joven o es viejito. Cuando Dios decide llamar a alguien, simple y sencillamente lo llama y le dice, hey, vente para acá porque te necesito. Te necesito, ven. Hoy hemos escuchado lo que llamamos la llamada de Mateo, de Leví. Dice que Mateo estaba trabajando, estaba cobrando los impuestos. Cuando llega Jesús, lo vio y ¿qué le dijo? Hey, sígueme. ¿Y qué pasó? ¿Mateo siguió a Jesús o no lo siguió? Dice que sí. Dice, se levantó de la mesa donde estaba trabajando y siguió a Jesús. ¿O no? Aunque muchos no querían a Mateo, a Leví, no era bien querido porque le quitaba el dinerito a la gente, pero Jesús lo llama. Y Jesús lo llama para cambiar su vida. Porque cuando Dios llama a alguien, nos llama, escuche lo que le voy a decir. Cristo no nos llama porque seamos los mejores. Hay personas mejores que nosotros. Hay personas más preparadas que nosotros, ¿o no? Hay personas más buenas que nosotros, ¿o no? Claro. Pero Cristo nos llama, ¿saben por qué? Porque Él así lo quiere. Por eso. Y así como aquí doña Pera, por ejemplo, que ya es una señora grande, ella, Dios le llamó y sigue ayudando aquí en la casa de Dios. Y a lo mejor a mí, que Dios me llamó joven y aquí estoy. Dios nos llama a todos. Pero depende de cada uno que le quiera decir a Dios, sí te quiero seguir, o decirle, conmigo no cuentes. ¿Creen que Mateo pudo haber dicho que no? ¿O sí? Pues Mateo pudo haber dicho que no. Mateo se pudo haber quedado sentado ahí en la mesa, cobrando. Él podía seguir cobrando los impuestos, pero se levantó y siguió a Jesús. Cuando Dios nos llama a algo, hay que levantarnos de ahí donde estamos sentados. Muchas veces hay que dejar lo que estamos haciendo por seguir a Jesús. Ustedes que hoy están aquí en misa, ¿qué cosa dejaron ahorita? ¿Su quehacer o no? ¿O no tienen que hacer? Sus tortillas, ¿no? ¿Qué cosa dejaron? Su trenza, ¿no estaban ahí tejiendo ahorita la trenza? Hay que dejar algunas cosas por seguir a Jesús. Nadie puede seguir a Jesús si no deja lo que está haciendo. Y todos, todos, sean jóvenes, sean adultos, sean personas maduras. Si Dios te está llamando a ti, respóndele. No te hagas que no oyes. Porque Dios no te va a obligar a nada. Si tú no quieres, pues le vas a decir, conmigo no cuentes. Pero si tú le quieres responder a Dios, dile, Señor, yo te sigo. Así es que cuando Dios los llame a ustedes, cuando Dios los llame y les invite a ser catequistas, respondan. Luego se les invita a ser catequistas y nada más se hacen como que la Virgen les habla. Y dicen, pues como que no escuché bien. Si Dios te está llamando a ser catequista, si Dios te está llamando a que tú leas en la misa, si Dios te está llamando a que tú ayudes en un grupo de la iglesia, respóndele a Jesús. Te repito, Dios no te está llamando porque tú seas el mejor. Hay mejores que tú, hay mejores que yo. Dios nos está llamando porque Él así lo quiso. ¿No creen que había mejores que Mateo? Había mejores personas que Mateo. Había personas más buenas, había personas más santas. Pero Dios llamó a Mateo, ¿por qué? Porque Él así lo quiso. Y así nos llama a cada uno de nosotros. Así es que no le estemos pensando tanto, No le estemos pensando tanto cuando se nos haga una invitación. Porque hay gente que le piensa y dice, sí, ay, déjeme pensarlo, y luego le digo, y se le fue el año y nunca lo pensó. Responda.
Diga, Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Levántese de la mesa donde está acomodadito. Hay que dejar nuestras comodidades, sobre todo cuando la misa es temprano, ¿no? Cuando la misa es temprano, ¿a poco no se les antoja seguir acostados en la cama? ¿No? ¿A quién no, no? Cuando a mí me toca mi despertador y ya son las 6 de la mañana porque tengo que celebrar misa a las 7, pues yo quisiera seguir acostado, ahí con mi cobija, ¿verdad? Bien abrigadito, pero me tengo que levantar para ir a la misa. Así es que no nos gane la flojera, que no nos gane la flojera a todos, hay que despertar de nuestro sueño, de nuestra comodidad y hay que responderle a Jesús. Repito, yo quisiera que nos grabáramos esta frase. Cristo no nos llama porque seamos los mejores. Hay mejores personas que nosotros. Cristo nos llama porque Él así lo quiso. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Y si Él así lo quiere, hay que responderle. ¿Sí? Como Mateo. Se levantó de la mesa, siguió a Jesús y aunque no lo querían porque era un cobrador de impuestos, a partir de ese momento Mateo cambió su vida y siguió a Jesús. Que Dios así nos conceda a todos seguir a Jesús, cambiar nuestra vida, dejar nuestras comodidades y servirle al Maestro. Se lo pedimos al Señor.